Bienvenidos todos, hermanos. Es un gusto verles, es un gusto estar con ustedes con un mismo propósito. Y el propósito lo mencionaba Andrés en su oración hace unos minutos. Él decía, estamos aquí para glorificarte, para alabarte como tú lo mereces, decía Andrés. Y más adelante en su oración decía, y queremos glorificarte y alabarte dignamente. Y ese debe ser nuestro propósito, no solamente un domingo como hoy, sino cada instante de nuestra vida. Glorificar el nombre de nuestro Señor, exaltarlo, alabar su nombre. Vamos a considerar algo de esto durante la predicación. Como saben, como recuerdan, en los últimos domingos he estado predicando sobre la primera carta del apóstol Pedro. Hoy le vamos a poner en pausa, una breve pausa. Vamos a considerar mayormente lo que significa la Santa Cena, la Cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan, como lo conozcamos. Vamos a reflexionar en ello un poquito más a profundidad. Ahí en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 17 al 34, que por cierto la semana pasada les pedí que leyeran y estoy seguro que lo leyeron. ¿Quién lo leyó? Muy poquitos, hermanos. Manuel, no sé qué estará pasando, pero algo tenemos que hacer con estos hermanos. Animarlos, hermanos, es lo que tenemos que hacerlos. Animarlos a que lean la palabra. Lean la palabra. Si hemos de glorificar y alabar dignamente a nuestro Señor, es indispensable conocerlo primero, porque si no lo conocemos no podemos alabarlo, no podemos glorificarlo. Como diré más adelante en la predicación, glorificar a alguien sin conocerlo es adulación. Es nada más estar adulando, y eso significa alabarlo exageradamente con la intención de buscar un beneficio personal. Y eso no es agradable delante de Dios. No con esa intención. En Él podemos encontrar todo el gozo, porque en Él hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pero necesitamos conocerlo, hermanos. Necesitamos dejarnos sorprender, maravillarnos, asombrarnos con el Dios de la Biblia. De lo contrario, esto que hacemos es mero ritual, mera costumbre, mera religión. Quiero hacer una reflexión previa a tratar el tema de la Santa Cena, aprovechando la época del año, ¿no? Normalmente estas épocas establecemos propósitos de año nuevo, y esos propósitos normalmente se tratan de buscar algo mejor en nuestra vida. Buscamos bajar los kilitos extra que subimos en la Navidad y en la cena de fin de año y en los recalentados y todo esto que hacemos y que nos encanta, ¿no? Y ese es uno de los propósitos más comunes de nuevo año. Voy a hacer más ejercicio, voy a tener una dieta más saludable, voy a ahorrar más dinero, voy a leer más, voy a viajar más. Esos y muchos otros propósitos hacemos típicamente. Hay un documento, hermanos. Hay un documento llamado el Catecismo Mayor de Westminster y fue escrito alrededor de 1645. Una reunión de por lo menos 121 teólogos que diligentemente estuvieron escudriñando la Escritura con el propósito de describir de manera sencilla, de manera simple, aquellos artículos de fe que revelaban lo que ellos creían. Este catecismo consiste en 196 artículos presentados a manera de pregunta y respuesta directa. Entonces hay 196 preguntas con su correspondiente respuesta.
El primer punto de este catecismo dice así: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Y la respuesta que da es: el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Esto es muy cierto, hermanos. Ojalá que sea tu propósito, mi propósito, nuestro propósito como congregación. Glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Señor, queremos rogarte que nos concedas este tipo de alabanza, este tipo de adoración, que no sea solamente de labios para afuera, sino que cuando nosotros decimos glorificarte, cuando nosotros decimos gozarnos en ti, que esto sea de corazón, Señor, de un corazón que ha nacido de nuevo, de un corazón que tú has transformado, de una fe genuina, que podamos conocerte, maravillarnos, Señor, con quien tú eres, con lo que has hecho, con lo que haces y con lo que estás también por hacer a nuestro favor. Concédenos, Señor, esa diligencia para conocerte y poderte glorificar dignamente, poderte dar la honra y la gloria que tú mereces, la que es debida a tu gran nombre, Señor. Concédenos conocerte de tal manera que tú seas nuestro gozo, nuestro deleite, de manera plena para siempre, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Este propósito que vemos en el primer artículo de este catecismo está o es muy consistente con lo que dicen las Escrituras. Hay muchos pasajes, solo muestro estos como ejemplo. Primera los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí en otra cosa incluye todo lo que tú haces: descansar, ver la televisión, trabajar, salir al súper, cualquier cosa que hagas que sea para la gloria de Dios. Luego tenemos en Efesios 1:11 y 12: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, ahí está el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y finalmente, Salmo 9 del 1 al 2. Este salmo también lo conocemos con música, por lo menos en la iglesia donde yo conocí al Señor hace 40 años, lo cantábamos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vean cómo está concentrado aquí. Te alabaré, oh Jehová. Me alegraré y me regocijaré en ti. Nuestro gozo es el Señor cuando lo conocemos, hermanos. No perdamos la oportunidad de conocer al Señor. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Porque conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo es la vida eterna. Como dije al principio, no se puede glorificar o alabar lo que no se conoce. Yo no puedo recomendar ni alabar ni, digámoslo así, echarle porras a un restaurante, a un equipo de fútbol, a una obra de arte, si no la conozco. Primero tengo que conocerlo. Y después me tengo que maravillar de lo que estoy viendo, de lo que estoy probando,
de lo que estoy escuchando. Si yo glorifico a alguien o actúo simulando glorificar a alguien sin conocerlo, es solamente adulación. Para glorificar a Dios es necesario conocerle, y lo vamos a conocer a través de las Escrituras, porque Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Es necesario conocerle y amarle de manera personal. Aunque estamos en una asamblea corporativa en este momento, es indispensable que de manera individual tú y yo conozcamos a Dios y lo amemos, cada uno de nosotros. Cuando conocemos a Dios y estamos maravillados por lo que vemos en la palabra, cuando vemos sus virtudes, sus excelencias, sus atributos, la obra que Él ha hecho por nosotros, como cantábamos hace un rato, solo entonces empezamos a recomendarlo a otros. Solamente hasta ese momento empezamos a recomendarlo a Él como algo sumamente valioso, como algo imperdible. Exaltamos sus virtudes, exaltamos la obra que hizo en la cruz para rescatarnos. Lo queremos compartir con otros. Hablamos bien de Dios cuando lo conocemos, cuando lo amamos, y invitamos a otros a que también lo conozcan, a que también disfruten de Dios, animándolos a conocerlos personalmente. Porque saben una cosa, el deleite y el gozo que experimentamos en Dios es lo que nos mueve a predicarlo. Es el motor, es lo que detona nuestra adoración. Cuando no lo conocemos, cuando no estamos maravillados, nos callamos. Nos callamos. Nadie sabe a nuestro alrededor que somos creyentes, porque no hay algo de lo que nosotros queramos presumir o compartir. Pero cuando lo conocemos, cuando nos maravilla la majestad de Dios, empezamos a hablar. Queremos compartirlo con otros. Invitamos a la gente y le decimos, ven y ve. Y no me refiero a ven a este local, ¿verdad? Sino ven a Cristo y velo, obsérvalo personalmente a través de la Escritura, para que veas el amor que Él tiene por ti, para que veas lo que Él ha hecho por ti. Entonces, el deleite y el gozo que experimentamos en Dios es lo que nos mueve a glorificarlo, a adorarlo, a recomendarlo, que eso es prácticamente lo que significa alabar. Es dar una referencia buena de alguien. No lo alabo para mí solo, escondido ahí en mi cuarto. Lo alabo y lo publico a mis conocidos, entre mis hermanos y afuera en el trabajo. Eso es lo que necesitamos hacer, y vuelvo a lo que oraba Andrés, que te glorifiquemos y te adoremos dignamente como tú lo mereces, Señor. En general, entonces, cuando algo nos asombra, cuando nos deleitamos en algo, lo primero que queremos hacer es comunicarlo, comentarlo con otros. Ayer sábado, tuve la primer conversación por WhatsApp con uno de mis sobrinos. Que yo me recuerde, nunca me había escrito él nada de manera directa. Entonces, muy temprano me mandó un WhatsApp y me dice, tío, ¿estás viendo el juego del Madrid? Está buenísimo. El Real Madrid, ¿no? El equipo de fútbol español. Me llamó mucho la atención porque normalmente nunca
Pues digo, esta es la primera conversación, el WhatsApp está arrancando ahí. Tío, ¿estás viendo el juego de Madrid? Está buenísimo, me dice. Por lo que escribió pude notar que mi sobrino estaba fascinado con el partido. Estaba emocionado con lo que estaba viendo en la cancha y lo primero que quiso hacer es, quiero compartir este gozo que estoy sintiendo por este espectáculo. Le voy a hablar a mi tío. Y me escribió. Esa fascinación lo llevó a escribirme. Él quería que yo también me gozara viendo el mismo partido. Entonces, pues tuve que prenderle a la tele y ver el partido. Y decir, efectivamente está buenísimo el partido. Está buenísimo el partido. Hermanos, esa sencilla plática me recordó este proceso de alabar a alguien o algo. Es hasta que lo disfrutamos, es hasta que lo tenemos frente a nuestros ojos y lo conocemos y nos llena de deleite que queremos compartirlo. Ahí está un ejemplo muy simple, pero seguramente él lo que quería era, a ver, prendan la tele a mis contactos, ¿verdad? Vean el partido del Real Madrid. Cuando conocemos a Dios, cuando estamos fascinados con nuestro Dios, ese es nuestro primer impulso. Glorificarlo por el gozo pleno que encontramos en Él y porque queremos que otros participen de ese gozo pleno en Dios. Si no tenemos este gozo, no lo vamos a glorificar. Pero si tenemos este gozo porque lo conocemos, hermano, nuestro primer propósito, nuestro más alto propósito es glorificarlo. Dar honra a su nombre, exaltarlo, compartirlo con otros. Entonces, para cerrar esto, si alguno no ha hecho sus propósitos de año nuevo, alguien no ha hecho su propósito de año nuevo, aquí está uno muy bueno. Aquí está uno muy bueno para 2023. Glorifiquemos a Dios y gocemos plenamente de Él para siempre. ¿Quieres hacer esto tu propósito? Hazlo, hermano, anímate. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir este propósito? Conocer a Dios a través de la palabra. Que ese sea nuestro deseo. Muy bien, ahora sí pasamos a la celebración de la Santa Cena y vamos a ir considerando este pasaje, 1 Corintios 11 del 17 al 34. Dice así: pero al anunciaros, bueno, antes un poquito de contexto, esta carta la escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y esta iglesia en Corinto, allá en Grecia, era una iglesia sumamente bendecida por Dios. Según la Escritura, estos hermanos poseían todos los dones espirituales, es decir, en esta iglesia estaban representados todos los dones espirituales. Era una iglesia rica espiritualmente hablando, y sin embargo también tenía muchos problemas, divisiones, pleitos, y la cena del Señor no se escapaba de esas divisiones, había problemas. Por eso en este momento el apóstol les dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahí está subrayado esas dos expresiones, lo mejor y lo peor. Ahorita vamos a considerar qué es eso, qué es lo mejor y qué es lo peor cuando hablamos de la Santa Cena. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pues con divisiones y todo esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense el cuadro, ¿no? Unos cenando en abundancia, otros nada más
mirando, porque pues tenían hambre, no tenían con qué llevar a la reunión, y otros emborrachándose en la reunión. Pablo dice, eso no es comer la cena del Señor. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo, les dice el apóstol. Los corintios habían perdido de vista lo que significaba celebrar la Santa Cena. En lo último que pensaban cuando ellos se reunían era en que lo debían hacer para recordar a Cristo, para hacer memoria del Señor, para hacer memoria del sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz. Eso estaba totalmente fuera de sus pensamientos. Si no, al principio, por lo menos a media reunión, cuando ya estaban emborrachados, ya no tenía ningún sentido el propósito original de reunirse a tomar la Santa Cena. Ellos habían olvidado, y paradójicamente en la cena del Señor no tenían en cuenta al Señor de la cena. Qué tremendo, ¿no? Es el invitado especial, es a quien recordamos, pero es lo que menos está presente. Por lo que entendemos, pues, en el pasaje había hermanos que podían llevar bastante comida a la cena, había otros que no tenían y había otros que se emborrachaban. Cada uno entonces hacía lo que bien le parecía en la cena, y del Señor ni sus luces. Y no por culpa del Señor, sino por la actitud indigna de los que estaban participando. Por eso Pablo les dice, cuando se reúnen como iglesia y hacen estas cosas, esto no es comer la cena del Señor. No se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Los corintios habían perdido ese significado de la cena, celebraban quizá ya por costumbre, por ritual, por hábito. Hermanos, que nunca nos ocurra eso a nosotros. Que lejos esté de nosotros venir aquí a celebrar la cena y estar pensando en otra cosa, creyendo que bueno, pues ahí que me den un pedacito de pan y tomar un poquito de jugo de vid, pero yo estoy ocupado en mis pensamientos en otra cosa. Lejos esté de nosotros llegar a esa situación. Como me decía uno de los maestros seculares más capaces que yo recuerdo en un seminario, nos decía al grupo entero, decía, miren, ustedes ya hicieron todo el esfuerzo para llegar aquí, temprano, a la hora. Hicieron todo, vencieron muchos obstáculos, se levantaron, desayunaron, se bañaron, vistieron, se trasladaron varias cuadras, varios minutos y ya están aquí. Les pido que pongan toda su atención en lo que estamos viendo, en lo que estamos haciendo. Lo que él nos decía. Y era un seminario para directores, para gerentes de empresa. Hermanos, ¿no será todavía más válida esa recomendación para nosotros? Que no estamos celebrando ningún seminario gerencial, sino que estamos procurando recordar a aquel que, siendo Dios, quiso hacerse hombre y llegar a esta tierra a derramar su sangre, a entregar su vida por ti y por mí. ¿No será? ¿Y cómo expresamos eso? Bueno, este maestro nos decía, pues, lleguen temprano, y si ya llegaron, concéntrense en lo que estamos haciendo. ¿No será, hermanos, posible que nosotros como congregación hagamos un esfuercito adicional para llegar más temprano? Todos, ¿verdad? 5 minutos antes de lo que acostumbramos llegar, y empecemos ahí en nuestro lugar a orar, a meditar en el Señor, porque a Él es a quien venimos a adorar, a Él y solo a Él. No venimos a
agradarnos unos a otros. Venimos a como cuerpo, como iglesia, como hermanos, como familia, a recordar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor que dio su vida por nosotros. ¿No será digno Él de nuestro esfuerzo adicional, de llegar temprano, de estar atentos y dejar el celular ahí a un lado, apagarlo, en lugar de estar recibiendo mensajes o estar entrando al Facebook? ¿No será digno nuestro Señor de eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No caigamos en el error de los corintios. Ellos perdieron de vista el propósito de la cena y llegaban unos a emborracharse y llegaban otros a saciarse y dejaban a otros que no tenían ni en qué caerse muertos, como dice el dicho, y llegaban y tenían hambre y nada más veían a unos y a otros. Hermanos, lejos esté de nosotros caer en eso, en el desorden, en la negligencia, en el menospreciar la iglesia del Señor, pero menospreciarlo a Él, no dar por importante lo que estamos haciendo. ¿Qué significa entonces reunirse para lo mejor y reunirse para lo peor? Porque Pablo les dice, cuando hacen todo eso, hermanos, no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Y brevemente les puedo decir que lo mejor o para lo mejor lo tenemos bosquejado ahí mismo en la carta un poquito antes, en el capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La respuesta es sí, es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Otra vez la respuesta es sí, es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, como iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, nosotros somos el cuerpo. Y aunque somos muchos, somos un solo cuerpo y participamos del mismo pan. Participamos del Señor Jesucristo. Y simbólicamente lo estaremos ahorita llevando a la práctica. Entonces, para lo mejor, yo lo leo como es la comunión que tenemos en Cristo. Porque tanto la sangre como el pan es la comunión con el Señor. Lo mejor es la comunión que tenemos en Cristo. Esto es la participación que tenemos de Él y en Él como cuerpo, es decir, como iglesia. Pero ellos, los corintios, en lugar de experimentar de manera simbólica esa comunión, Pablo les dice: oigo que hay entre ustedes divisiones. Es totalmente lo opuesto. La comunión nos une, la división nos separa. Pablo les dice: oigo que hay entre vosotros divisiones. Dice, y en parte lo creo, sí lo creo. La palabra que usa ahí para divisiones es la palabra esquisma en griego, y en el castellano es la palabra que conocemos, cisma. Cuando se produce un cisma es porque hay una separación, una división, un rompimiento. Hermanos, la comunión a la que somos llamados al participar del pan y de la copa es algo importante. Y eso es reunirnos para lo mejor. Recordar que en Cristo somos un cuerpo, que estamos unidos por Él, que Él es nuestro pan de vida. Estas divisiones entonces eran todo lo contrario al propósito de Dios para su iglesia. Y el apóstol les recuerda el propósito en los siguientes versículos, ahí en el capítulo 11 del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es impresionante este pasaje, porque si nos remontamos al momento en el que el Señor lo estaba haciendo con sus discípulos, Él estaba perfectamente consciente de que Él era el pan y de que su sangre iba a ser derramada y de que su sangre era la copa del nuevo pacto. Y les dice: tomen, comen, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Esta es mi sangre que por ustedes es entregada. Eso es lo que estamos recordando en la Santa Cena. Tenemos comunión unos con otros por un lado, a través de estos elementos, pero estamos enfocados, ciertos en que es el sacrificio de Cristo Jesús a quien estamos recordando, al Señor Jesús. Y vienen pasando los niños y les vamos a dar una oportunidad de que se acomoden, porque queremos que nuestros niños también entiendan y vean esta celebración. Niños, bienvenidos. Y yo les tengo una petición a los niños. ¿Sí me escuchan los niños? Muy bien. Pregúntenle a sus papás cuando termine la reunión, pregúntenle qué hicimos cuando participamos del pan y de la copa, ¿de acuerdo? No se les olvida, niños. Muy bien, muy bien. En este texto, hermanos, en este pasaje pequeño del 23 al 26 vemos varias cosas. No entraremos a detalles, solamente en una. La cena la instituyó el Señor personalmente. No es algo que se le ocurrió a la iglesia. No es algo que se le ocurrió a un grupo de hombres, ni siquiera a los mismísimos apóstoles. Lo instituyó directamente el Señor. Y Él diciendo: coman este pan porque es mi cuerpo, beban esta copa que es mi sangre. Es una declaración muy fuerte y nos da claridad en que el Señor sabía y de manera voluntaria entregó su vida por ti y por mí, porque tenía el poder para dar su vida y tiene el poder para volver a tomar su vida, venciendo la muerte, hermanos. Eso es lo que recordamos. No recordamos a un Dios muerto, no recordamos a un Dios en una cruz, ahí clavado, inmóvil. No recordamos a un Señor enterrado en un sepulcro, haciéndose añicos con el paso del tiempo. Recordamos a un Señor que vive para siempre, porque resucitó y venció la muerte con poder, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Todavía su obra a nuestro favor sigue presente. Nuestro Señor es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Nosotros tenemos que hacerlo dignamente. Entonces, la cena la instituyó el Señor. El pan y la copa representan su cuerpo y su sangre entregados por nosotros. Cuando comemos el pan y bebemos la copa, hacemos memoria del Señor. Al participar de la cena del Señor, estamos anunciando su muerte a otros. Estamos dando testimonio a otros de que nosotros como cuerpo, como creyentes, hemos sido beneficiados por el sacrificio de Cristo en la cruz y de que tenemos parte directa en esta celebración. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios, y para nosotros Dios tiene este sencillo pero profundo acto de obediencia, hermanos.
Cuando nosotros participamos de la cena, anunciamos su muerte de manera gráfica con estos elementos. De manera gráfica, de forma corporativa, es decir, en grupo, en esta asamblea, en esta reunión. No lo hacemos de manera individual allá en la casa. Lo hacemos aquí, reunidos con ese propósito. Y una cosa interesante, anunciamos con mucha esperanza su próximo regreso. Amén. Él viene otra vez. Él viene otra vez por nosotros. Yo les voy a pedir a los papás de los niños que no se mortifiquen si están un poquito inquietos. Así somos los niños. Bueno, cuando éramos niños, así hemos sido todos, pero gracias a Dios aprendemos y hemos ido aprendiendo. Entonces, déjenlos ahí, están pendientes, oremos que Dios les enseñe lo que hacemos y que nuestros hijos nos pregunten y nos animen y nos digan por qué celebran esto, por qué comen de ese pedacito de pan, por qué se toman esa copita de jugo de uva, qué significa. Ojalá tus hijos te pregunten camino a casa y tengas la oportunidad de describirles el sacrificio de Cristo a tu favor. La muestra más grande del amor, la muestra más impactante del amor de Dios para nosotros es Cristo crucificado. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la más grande e impactante muestra de amor, que Dios entregó a su Hijo, así como el que tienes en tus brazos, para rescatar a hombres pecadores como tú y yo. Eso es amor verdadero. La cena entonces es una celebración sencilla en su ejecución, porque simplemente comemos un pedacito de pan y bebemos una copita con jugo de uva, pero es muy profunda en su propósito, como ya lo hemos considerado. Es la comunión entre nosotros, porque tenemos parte en Cristo, estamos en Cristo. Tú y yo, si por fe hemos sido salvos, por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, porque Dios así lo ha querido, porque en su misericordia, en su grande misericordia, como dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia de las 3 I's, ¿se acuerdan? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso podemos participar de esta cena. Su sacrificio que hizo por amor a nosotros, también lo estamos recordando en este momento. Podemos recordar a Cristo en la cruz, a Cristo sepultado, como dice el Evangelio, pero a Cristo resucitado. Y podemos gozarnos sabiendo que Él viene pronto por nosotros. Por eso Pablo les advierte que si no tenemos claridad de que el pan representa el cuerpo y la copa representa la sangre de Cristo, y simplemente venimos y comemos y tomamos y nos vamos como si nada hubiera pasado, Pablo les dice, ¿saben qué? Se están reuniendo para lo peor, porque se están reuniendo para juicio. Se están reuniendo para lo peor, que es para juicio. Y definitivamente, si ustedes nada más comen y beben como un ritual, eso no es comer la cena del Señor. Esta advertencia la hace en los últimos versículos del pasaje que les pedí que leyeran. Dice así el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados,
somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, hay disciplina, pero ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, como ahorita, dice, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Venga desayunado, hermano, es importante. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, comer el pan y beber la copa indignamente significa o equivale a no discernir el cuerpo del Señor. Es decir, no darnos cuenta cabal de que representa el pan su cuerpo y que representa la copa su sangre. Algunos teólogos también dicen, esto también puede significar, cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor, significa o puede significar que estamos menospreciando el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia, apoyándose en lo que vimos, como unos comían en abundancia, otros padecían hambre y otros se emborrachaban. Me inclino a pensar que cuando nosotros no tenemos idea de lo que estamos celebrando y no sabemos que estos elementos representan a Cristo, tanto su cuerpo como su sangre, en el sacrificio que hizo, eso es no discernir el cuerpo del Señor. Por supuesto que cualquiera de las dos es importante cuidarlas. Ni menospreciamos a los hermanos, pero mucho menos menospreciemos lo que significa el comer el pan y beber la copa. Entonces, un punto importante que vemos aquí ya para ir terminando, hermanos, es probarnos a nosotros mismos. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice ahí, y coma y beba. Es decir, no probarme a mí mismo antes de participar no me da el permiso, no me da la excusa de decir, híjole, en el examen salí reprobado, entonces mejor me abstengo y para la siguiente. No es así. Fíjense cómo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Tienes algo de qué avergonzarte en tu corazón hoy en la mañana? ¿Hay algún pecado que está en tu mente, en tu corazón, en el registro de tus pensamientos? Lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, hermano. Pruébate, examínate, y si encuentras esos pecados que no has confesado, este es el momento. Pídele perdón a Dios. Pero no entres en otro pecado de desobedecer, participar de la Santa Cena. Porque luego entonces se hace un círculo vicioso. Como me siento pecador, entonces no participo, entonces estoy desobedeciendo también el mandato del Señor, de recordarlo a través de estos elementos. La prueba, la palabra que está ahí, para pruébese cada uno a sí mismo, es una palabra que implica la seguridad de salir aprobado. Y no hay condenación para el que está en Cristo. Pero Cristo espera que tú y yo pidamos perdón. Manuel ya nos ha enseñado en algunos domingos el arrepentimiento. Necesitamos llegar a ese momento. Y hoy es un momento especial para eso. Entonces te invito a que lo hagas así. Tengo una reflexión final. Decidamos en nuestro corazón hacer lo que el salmista, allá en el Salmo 9, 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me gozaré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Quieres hacer ese tu propósito? Y el segundo es igual. Glorifiquemos a Dios y gocemos plenamente de Él para siempre. Hermanos, este es un momento emocionante de alguna manera, porque es el Señor mismo
el que quiso que lo recordáramos así. O sea, él no dijo, para recordarme a mí, tienen que hacer un desfile fastuoso y tocar tantas veces la campana y tirar luces artificiales y proclamar y gritar, y no hizo eso. En un aposento, en un segundo piso de un aposento allá en la ciudad de Jerusalén, que cuando estuvimos en Jerusalén fuimos ahí al aposento alto, por lo menos el que se dice que era el aposento alto donde celebraron esta última cena. Era un lugar sencillo, modesto, en una esquinita, en medio de calles que parecen más bien laberintos. Y en ese ambiente íntimo, en ese ambiente con sus hermanos, con los discípulos, les dijo, dice Pablo, el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te rogamos que nos concedas el estar siempre bien apercibidos de lo que hacemos cuando participamos de este pan. Recordarte a ti, recordar que eres Dios hecho carne, recordar que tomaste cuerpo como el de nosotros para poder ofrecerlo a que fuera clavado en la cruz. Gracias, Señor, porque fue por amor y por obediencia a tu Padre que tú entregaste tu cuerpo para ser partido por nosotros, así como nosotros hemos partido este pan. Te rogamos que ninguno de nosotros haya la actitud indigna de no entender esto, de no reconocer esto, de no glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor. Podemos comer, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, y otra vez quiero insistir, el Señor tomó una copa con vino, con jugo de la vid, y Él perfectamente consciente de lo que significaba, que en poquitas horas después de esa cena, Él iba a sufrir el martirio. Iba a estar clavado en la cruz para derramar su sangre por hombres pecadores. Y a pesar de eso, con toda la calma, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Gracias, Señor, porque derramaste tu vida, porque la vida de la carne está en la sangre. Y tú derramaste tu sangre hasta la última gota. Y no solamente fue derramada, Señor, en la cruz. Empezó mucho antes, desde que fuiste capturado como si fueras un malhechor. Cuando fuiste azotado, flagelado. Y luego cuando clavaste el acta de los decretos que nos era contraria, cancelando, anulando esa acta, dándonos tu justicia, dándonos tu perdón. Pero por si fuera poco, Señor, tu costado también fue traspasado y la última gota de sangre por nuestro rescate fue derramada. Y eso hemos celebrado hoy, Señor, recordando eso, recordándote a ti, que venciste la muerte,
Anunciamos tu muerte, sí, pero anunciamos tu muerte con la esperanza cierta de que vienes pronto por nosotros. A ti sea la gloria, Señor. Bendito seas por los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.